todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que nos acompañan en esta celebración de la Santa Eucaristía. Qué alegría que estén con nosotros. Hoy en nuestra iglesia celebramos una gran solemnidad, la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, columnas de nuestra amada Iglesia Cristiana Católica. Hoy los invito para que oremos por el Santo Padre, oremos por todos los obispos, por todos los sacerdotes religiosos, por todos los laicos, por todos los bautizados, por toda nuestra iglesia. En esta Santa Misa también oramos por el primer aniversario de fallecido de José Alberto Valderrama Cárdenas, por la salud y el bienestar de Juan Felipe Pulgarín Rivillas y por el alma de Orlando Aristizábal. Bienvenidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría, con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, conceda a tu iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, el rey Herodes puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados. Cada uno tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado un ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos el nombre. Yo consulté al Señor y Él me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y queden radiantes. Su rostro no se avergonzará si el afligido invoca al Señor. Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en todos sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe, ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me permitirá en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya,
aleluya, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la Iglesia en este día la gran solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, las dos columnas de la Iglesia. Los dos con características muy distintas. Pedro fue un judío sin formación, pescador, oriundo de un pueblo de Galilea que fue elegido como la cabeza visible de la Iglesia, el primer papa de la Iglesia. Pablo, por el contrario, fue un judío culto, fariseo, criado y educado no solo en la sabiduría del judaísmo, sino también con toda la riqueza de la cultura griega. Pablo, oriundo de Tarso y con ciudadanía romana. Y los dos elegidos por Dios para ser evangelizadores. Pedro evangelizó a los judíos y Pablo evangelizó a los paganos, evangelizó a los que no pertenecían al pueblo israelita. Y hoy la Iglesia lo recuerda a los dos en una misma celebración. Y es muy bello lo que decía, por ejemplo, la primera lectura, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque nos cuenta que Pedro, el primer papa, está en la cárcel. Y dice que la Iglesia toda entera oraba por él. Y es muy bello porque la Iglesia estaba orando por Pedro. La comunidad de creyentes en el Señor Jesús estaba orando por Pedro, por el elegido por Jesús, el primero entre los apóstoles, el primer papa de la Iglesia, que está encarcelado, y la Iglesia toda orando por él. Qué bonito. La Iglesia está orando por él. Y eso es exactamente lo que tenemos que seguir haciendo nosotros por el Papa. Seguir orando por nuestro Pedro, seguir orando por nuestro Papa. No en vano, una de las frases que más repite el Santo Padre Francisco es esta: recen por mí. No se olviden de rezar por mí. Y eso es justamente lo que ustedes y yo debemos orar, debemos hacer, orar por nuestro Papa. Y el Evangelio que hemos escuchado es muy claro. Cristo fundó una sola iglesia, una sola iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no muchas como pareciese hoy en día. No, la única que ha sido fundada por Jesús, la fundó en el año 33 de nuestra era, bajo la persona de Pedro, el primer papa, con una unidad universal, es decir, católica, porque eso es lo que significa católico, universal, con una misma cabeza visible, el sucesor de Pedro,
una misma doctrina, una misma unidad, una misma Eucaristía que se hace en memoria de Jesús, con las mismas palabras pronunciadas por Él y de la manera como Él lo pidió. Una sola fe, un solo bautismo, una sola comunión, unos mismos sacramentos y una misma unidad. Y así ha subsistido por 2000 años, a pesar de tantos asaltos y embestidas del enemigo, porque la promesa hecha por Jesús en este evangelio se cumple. Los poderes del infierno no la derrotarán, no prevalecerán contra la iglesia. Mis hermanos, sería interminable, pero interminable, hacer la lista de calumnias, oposiciones, falsedades y absurdos que ha sufrido la iglesia durante estos 2000 años. Y a pesar de ello, la iglesia firme y fiel en el Señor. Porque precisamente esas persecuciones y esas agresiones y esos ataques, en vez de destruirla, en vez de arruinarla, la han fortalecido y la han consolidado en el mundo. Además, no es de extrañar que la ataque. No es de extrañar. Ya el mismo Jesús lo había dicho en otro evangelio. Si a mí me han perseguido, con mayor razón los perseguirán a ustedes. Con razón, un día le preguntaron al Papa León XIII de que cuáles eran las notas que distinguían a la Iglesia del Señor. El Papa nombró las 4 que ya conocemos: una, santa, católica y apostólica. Pero el Papa León XIII le agregó una quinta: y perseguida, y perseguida. Y eso es verdad. El Señor lo dijo: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Porque la persecución ha acompañado a la iglesia desde su fundación. De hecho, hoy en día, la persecución a los cristianos en el mundo, está resultando cruel, brutal, feroz, inhumana, terrorífica. Sin embargo, la persecución sangrienta o la persecución del martirio no es la única forma de persecución. Hoy existen muchas otras formas de persecución. Está la persecución del descrédito, la persecución de la difamación, la persecución de la calumnia. Y eso se da muchas veces porque no se tolera la presencia de los hombres y mujeres de fe, porque no se soporta a quienes defienden y enseñan las verdades escritas en el Evangelio. También porque no se tolera a aquel que no comulgue con el pensamiento único que se quiere imponer justamente en el mundo. Entonces, la persecución se hace visible. Hoy al que predica a Cristo con toda la fidelidad que se exige, pues lo condenan al ostracismo, lo condenan a la burla, lo condenan al estigma. Pero si es una persona, por ejemplo, que se presenta como progresista, como una persona de mente abierta, que esté de acuerdo con todas las ideologías que se predican en este mundo, o los pensamientos modernos, o que incluso se oponga a lo que enseña y predica la iglesia, pues es aplaudido, es bien visto, es premiado por lo alto. Sin embargo, para quienes son perseguidos y son conscientes de esto, pues es ineludible a su condición de cristianos. La persecución es un signo visible de su fidelidad. Pero esa es la persecución hacia afuera, pero también está la persecución hacia adentro. Te pregunto, ¿no tendrás por ahí un hijo que se te declara ateo? Un hijo que no quiere saber nada de las cosas de Dios, que se opone a ir a la Eucaristía. ¿No tendrás por ahí el primo, el hijo tal que no se volvió testigo de Jehová? O usted, señora, no tiene dificultades todos los domingos para ir a la Eucaristía, o incluso para que tu esposo también te acompañe, y que te miran a ti con molestia, con fastidio, con disgusto.
Porque resulta que aquel que quiera seguir a Cristo Jesús de verdad, no en apariencias, no en palabras, sino con hechos y con la radicalidad que pide el Señor, pues va a caer pesado, va a caer antipático, una persona aburrida. Le van a decir, usted se dejó lavar el cerebro, usted se embobó, las cosas no son así. Sí, hay que buscar a Dios, pero no volverse un fanático. Sí, eso le dicen, porque cae mal, porque fastidia, porque incomoda, porque molesta. Y eso que es al interior de su casa, en su familia. Pero ni les cuento lo que incomoda, fastidia y molesta un cristiano católico cuando vive su fe radical en el Señor, con coherencia, como lo pide el Señor. ¿A cuántos en su lugar de estudio, de trabajo, se le burlan de la fe que tienen, o le denigran la fe que tienen, o simplemente le hablan mal de su fe? Lo hacen sentir horriblemente mal. Pero a partir de esto descubramos una verdad fundamental. Siempre habrá corazones abiertos a Dios, siempre, por la fe, creyentes, bondadosos, y también habrá corazones endurecidos, cerrados a Dios, en todo lugar. Lo mismo, habrán personas que si tú hicieras milagros todos los días y darías un testimonio del amor de Dios, de caridad y de bondad, no creerían en Dios, no. Porque el problema no es de Dios, el problema es de la persona que tiene su corazoncito cerrado, que dice, no, todo en la iglesia es malo, todo el cristianismo es mentira, no acepta nada. En pocas palabras, tiene su corazón envenenado, enfermo, intoxicado. Desafortunadamente muchas personas, y sobre todo de las nuevas generaciones, se han levantado con una imagen deformada y muy equivocada de lo que es la iglesia. Muchos consideran a la iglesia como una institución perversa, corrupta e inmoral, enemiga de la ciencia, enemiga del progreso, enemiga de la humanidad, y nada más ilógico que eso. La iglesia es un verdadero regalo de Dios y conformada por humanos que somos todos y somos pecadores, es verdad, pero con un sello de santidad, porque santo es su fundador. Es un hecho. Muchas personas han querido ver y definir a la iglesia por la herida que tiene la iglesia, por la herida. A ver, si yo tengo una herida, yo no me presento ante los demás, mucho gusto, soy fulanito y tengo esta herida. No, uno no hace eso. Yo no voy a decir que mi herida es la que me identifica o mi herida es la que me define. No, no, no. La herida es precisamente lo contrario, todo lo contrario a lo que yo soy. Sí, es verdad, tengo esta herida. No puedo negarla que la tengo, pero no se puede definir a una persona por su herida. Pues lo mismo, tampoco puedo definir a la iglesia por la herida que tiene en algunos de sus miembros. No la puedo definir por eso. Pero ¿qué pasa? Que nos han hecho creer que la iglesia es solamente esa herida que tiene, olvidando la inmensa belleza que no se quiere ver. Muchos han reducido a la iglesia a la jerarquía, esto es, al papa, a los obispos, a los sacerdotes y religiosos, pero esa es una pequeñísima porción de lo que es la iglesia, porque la iglesia somos todos los bautizados. La iglesia también es la mamá de ese joven que está escribiendo bestialidades contra la iglesia en una red social. La iglesia también es la abuelita de esa persona que se declara atea y despotrica en contra de la iglesia. La iglesia también es el papá de esa persona que falsea datos y caricaturiza a una iglesia que no existe. Pero claro, las mentiras repetidas y repetidas muchas veces se vuelven para muchos verdades asumidas y asumidas. Los agitadores y perturbadores lo saben muy bien. Basta con repetir una mentira, una falsedad, para que ésta por fin sea asumida por muchos, especialmente por las nuevas generaciones que todavía no tienen formado su criterio, que no tienen formada todavía su manera de ver las cosas y de ver las cosas con objetividad. Eso lo vemos incluso desde los mismos evangelios.
A los fariseos les bastó calumniar a Jesús como un hereje y repetir muchas veces que era un blasfemo para que el pueblo que un día se maravilló de su bondad, para que el pueblo que un día se maravilló de su misericordia y de su ternura, para que el pueblo que un día se maravilló con su palabra, con sus milagros y con sus obras, lo condenaran por algo de lo que no estaban muy seguros. Es que una mentira repetida, repetida y repetida se convierte en una verdad asumida, asumida, asumida. Y esa es la misma estrategia que utiliza el enemigo para confundir, para dividir y para destruir. Pues bien, hermanos, más allá de esas adversidades, ustedes y yo estamos llamados a permanecer y a perseverar en esa fe en Cristo Jesús, confiada a esta amada iglesia. Por eso, quien tenga una fe sólida, quien tenga una fe en Jesucristo, una fe madura, seguramente más allá de las burlas, los ataques y las incomprensiones, no flaqueará, no dejará sacudir su fe, va a permanecer, va a perseverar. Pero es una realidad, aquel que tiene un cristianismo más de tradición, más de herencia que por convicción, seguramente va a flaquear, porque no tiene una fe todavía muy consolidada, muy madura. Por eso, que esta fiesta de San Pedro y San Pablo sea una invitación también para todos, para que consolidemos nuestra fe, para que defendamos nuestra fe, para que no dejemos que nuestra fe sea denigrada por aquellos que simplemente tienen una imagen equivocada de ella. Oremos, vuelvo y repito, oremos por el Santo Padre y oremos también por todos los miembros que somos los bautizados. Amén. Les invito para que juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos sentarnos. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe. Pablo, maestro esclarecido de la verdad. Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo,
Maestro y doctor de los gentiles convocados, así por caminos diferentes, congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso con los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Fidel, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Reina de todos los apóstoles, la Reina de todos los mártires, Madre de la Iglesia, su esposo San José, patrono universal de la Iglesia, los apóstoles Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, da la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos. Renovados con ese sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, Oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.
contigo por el camino. Santa María va. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.